Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Damos la bienvenida a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Gracias por acompañarnos. Es una gran bendición estar juntos para compartir el estudio de la Santa Palabra de Dios, la Biblia. En esta semana estamos estudiando el tema titulado El poder de la oración, interceder por otros, y hoy estaremos abordando el tema las oraciones intercesoras de Pablo. El pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento se registra en Santiago, capítulo 5, verso 16. Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Reiteramos la cita, Santiago 5, 16. Es un honor, un privilegio poder saludar a nuestros amigos, nuestros hermanos que nos escuchan en tierras extranjeras a través de la internet y en la República Dominicana. Saludamos a los diferentes oyentes en nuestras frecuencias de Radio Amanecer en cualquier punto de la geografía nacional. Muchas bendiciones y muchísimas gracias por acompañarnos. Pastor Alex Lizardo, recibe usted también un saludo cordial y afectuoso en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones. Dios te bendiga, Pastor Scroggins. Me siento contento, muy feliz de poder compartir un día más este estudio con usted y con los amigos que están ahora mismo en sintonía con Radio Amanecer. Desde diferentes puntos del país hay personas que nos llaman y nos dicen, Pastor Scroggins, que nos acompañan en Radio Amanecer en Estudio. Nos sentimos muy contentos, esperamos que la bendición del cielo pueda ser con cada uno de ustedes y que nuestra fe se robustezca cada día más mientras estudiamos la palabra de Dios. Antes de entrar en detalles en la lección propuesta para este día, queremos invitar a nuestros apreciados hermanos y amigos para que juntos busquemos la dirección de Dios en oración. Padre, en esta hora nos disponemos a estudiar la Biblia. Muchísimas gracias por ser un Dios que siempre está pendiente de nuestras necesidades, especialmente en lo que tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Rogamos en esta hora en que vamos a estudiar la Biblia, contar con la dirección del Espíritu Santo, que nos ilumina, nos capacita para entenderla y ayúdanos a asimilar estas grandes verdades que hemos de estudiar en el día de hoy. Favores que pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio para este día. Hacemos la invitación para que tenga su guía de estudio en manos y bajo el poder del Espíritu Santo, en este día hablemos acerca de las oraciones intercesoras de Pablo. La oración intercesora es bíblica. Hemos estudiado en varias ocasiones este tópico. La palabra de Dios habla acerca de la oración intercesora. Para progresar en la vida espiritual tenemos que pasar mucho tiempo en oración. Cuando la primera iglesia estaba en pleno apogeo en su desarrollo, notamos que muchos de los apóstoles hacían oraciones intercesoras por diferentes personajes, personas públicas, por los enfermos, en fin. Era una iglesia muy activa en cuanto a lo que tenía que ver con las oraciones intercesoras. Y a lo largo de su ministerio notamos que el apóstol Pablo oró por nuevos conversos en las iglesias que estableció a través de su ministerio evangelizador. El apóstol Pablo creía que algo sucedía cuando se oraba, que no sucedería si no se oraba. Aunque estaba lejos de sus seres queridos, reconocía que podían estar unidos de corazón mientras oraban el uno por el otro. A veces hay separación en términos de barreras físicas, sin embargo,
las oraciones que realizamos por los demás nos unen y podemos vivir en esa misma dirección en la medida en que entendemos el propósito de la oración. Pastor Lizardo, vamos a consultar la palabra de Dios. Es muy importante en cuanto a este tema se refiere las oraciones intercesoras de Pablo. Muy bien, pastor, invitamos a los amigos a que nos acompañen a leer Efesios capítulo 1, versículos 15 hasta el 21. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pastor, estábamos muy atentos a la lectura que usted estaba compartiendo con nosotros del apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso, ahí en su carta a los Efesios. Hay un sinnúmero de detalles pedidos que hace el apóstol Pablo a nuestro Señor por los creyentes de ese lugar. Nos gustaría, ya que usted estuvo bien en contacto con esta lectura, que nos haga mención específicamente cuáles son esos pedidos importantes que el apóstol Pablo está haciendo por los creyentes de esta iglesia. Bueno, pastor, la oración de Pablo por los creyentes en Éfeso es muy notable. Pablo oró para que Dios se les diera sabiduría y discernimiento espiritual a los hermanos en Éfeso. También Pablo ora para que Dios iluminara sus mentes con la verdad divina y les diera la esperanza de vida eterna. De igual forma, notamos que Pablo también ora para que los hermanos de Éfeso experimentaran la poderosa obra del poder de Dios en su vida. Este Dios es tan poderoso que resucitó a Jesús de entre los muertos, un evento que forma el fundamento de su esperanza de vida eterna. Y Pablo se cerciora que la iglesia de Éfeso estuviera muy clara de este punto. La oración de Pablo concluye recordándoles las riquezas de la gloria de su herencia. Los cristianos de Éfeso debieron haber estado llenos de aliento, sabiendo que Pablo estaba orando por ellos y sabiendo por qué estaba orando. Cuando recibieron la carta de Pablo, la fe de ellos fue fortalecida porque alguien estaba orando por ellos. Amigos, también algunos detalles importantes que encontramos en esta declaración del apóstol Pablo. Notamos la frecuencia de las expresiones de agradecimiento del apóstol Pablo. Es una señal de la naturaleza rebosante de alegría y de gozo de su espíritu, sin la cual nunca podría haber soportado sus muchos padecimientos. La nota de regocijo, la nota de agradecimiento, es triste decirlo, no vibra en la vida de muchos llamados cristianos. El remedio puede encontrarse parcialmente compartiendo con otros las expresiones felices de la vida religiosa. No nos olvidemos de esto, es un punto muy importante. Comunicar lo que Dios hace independientemente de la situación en que nos encontremos. El apóstol Pablo daba gracias a Dios por esos creyentes y hacía memoria de ellos, como dice el texto bíblico en sus oraciones. Y un estudio de esas oraciones intercesoras de Pablo revela que sus peticiones eran mayormente en favor de sus iglesias y determinadas personas. En forma particular, el apóstol Pablo también oraba por muchas de esas personas. Sería importante de nuevo que podamos encontrarnos con las declaraciones del apóstol Pablo ya en esta ocasión
quisiéramos invitarle para que esté con nosotros en la carta a los Filipenses. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los creyentes de Filipo, allí nos dice lo siguiente: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. En estas declaraciones que acabamos de compartir con ustedes de Filipenses 1 del 3 al 11, hay que puntualizar, hacer una observación importante en torno a la oración de Pablo. ¿Cómo nosotros podríamos sentirnos y por qué, cuando analizamos el contenido de lo que Pablo escribe a esos creyentes? ¿Qué promesas se encuentran en sus palabras y al mismo tiempo cuáles son las advertencias que hay también en esa carta? Bueno, pastor, si yo fuera miembro de la iglesia de Filipos y el apóstol Pablo fuese mi pastor o mi consejero o líder de la iglesia, me sintiera muy contento al escucharlo decir: siempre me acuerdo de vosotros. Y es importante resaltar que el apóstol Pablo siempre tenía pendientes a los miembros de sus congregaciones. Ustedes notan en las 21 cartas paulinas, cuando Pablo se trasladaba de un lugar a otro, que enviaba cartas para fortalecer a estas iglesias. En muchas de estas cartas, Pablo nombraba a personas y mandaba saludos a sus colaboradores, porque el apóstol Pablo siempre tenía presente a la hermandad de esas iglesias. Por eso es que lo notamos escribiéndole a estos hermanos, diciéndoles: en todas mis oraciones ustedes están presentes. Yo ruego por vosotros, es decir, yo estoy orando por ustedes, estoy orando por vuestra comunión. Quiero que estén bien y que sean irreprensibles para el día de Cristo. Y vemos a Pablo diciéndole a ellos: yo a ustedes los amo. Y aquel que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y qué lindo es leer esta carta, Pastor Scroggins y amigos. Pablo le habla a aquella iglesia como un padre, como un hermano, como un amigo, y Pablo les asegura que va a interceder por ellos. Cuando intercedemos los unos por los otros, cuando yo intercedo ante Dios por mis hermanos de iglesia, se forma una cadena que une al hombre finito con el trono del Dios infinito. Por eso es muy importante la oración intercesora. Para los que están sintonizando a esta hora, estamos en el aire con esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Gracias por acompañarnos. En el día de hoy estamos compartiendo con ustedes el tema: las oraciones intercesoras del apóstol Pablo. Apreciado hermano, querido amigo, Pastor Alex Lizardo, es importante destacar que el apóstol Pablo, lleno de amor por los creyentes de sus diferentes congregaciones, como usted estaba señalando, es importante destacar algunos aspectos que resalta la labor del apóstol Pablo. En una oración registrada en Efesios capítulo 3, los versículos del 14 al 21, el apóstol Pablo dobla otra vez sus rodillas pidiendo para que los hijos de Dios se arraiguen en lo que es el amor de Dios y entonces puedan comprender las dimensiones del amor de Dios que excede a todo conocimiento. Este conocimiento supremo es solo para los cristianos
que estén fundamentados en el amor de Dios. Esta es la petición sublime que hace el apóstol Pablo por los creyentes de Éfeso y debería ser también nuestra. Como información, Pablo tiene 4 oraciones sublimes pidiendo al cielo por lo mismo. Oración por alumbramiento espiritual, de acuerdo a lo que se lee en Efesios capítulo 1, los versículos del 15 hasta el 17. Oración por la comprensión del amor de Dios, de acuerdo a lo que leemos en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21, pero también el apóstol Pablo destaca una variedad de oración que tiene que ver con el abundante amor de Dios, que abunde más en conocimiento y en ciencia, como destacamos en Filipenses capítulo 1, los versículos del 9 al 11, y la oración por sabiduría e inteligencia espiritual, Colosenses capítulo 1, los versículos del 9 al 12. Analizar esas cartas, como bien hemos estado señalando desde que empezamos nuestro estudio en el día de hoy, Pastor Lizardo y amigos oyentes, es lo que destaca la vida del apóstol Pablo. En este sentido, y bien podría referirse a nosotros, debemos emular ese ejemplo. Así como hablamos de Cristo Jesús, de su vida de oración e invitamos a imitar, a emular su ejemplo, también el apóstol Pablo llegó a expresar en un momento determinado: sed imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. De esa manera está desafiando a cada creyente para que imiten la vida de sufrimiento y devoción de nuestro Señor Jesucristo y cómo el Señor se dedicaba a orar y a interceder por sus seguidores. El apóstol Pablo logró conectar con esa vida de Jesús y sinceramente nosotros podemos decir, sin temor a equivocarnos, en su condición, aunque humana, llegó a identificarse tanto con el Señor Jesucristo que sencillamente quiso imitarle, reitero, en su vida de oración, en su vida de devoción y en su vida de sufrimiento. A propósito de lo que usted dice, Pastor Scrogins, hay muchas personas que piensan que la oración intercesora es algo exclusivo para un grupo de personas especiales. Y no es así. La misma definición de oración intercesora abarca a todos. ¿Qué es la oración intercesora? Simplemente el acto de orar en favor de otros. Todos los cristianos son llamados a ser intercesores. Todos los cristianos recibimos el Espíritu Santo en nuestros corazones en el momento que nos bautizamos, y el mismo Espíritu Santo nos impulsa, nos motiva a interceder los unos por los otros. Esto no es un privilegio limitado a una exclusiva élite de cristianos. No, este es un mandato de Dios para todos. Y esto lo vemos manifestado en el ministerio de Pedro y de Pablo. No solamente ellos oraban por otros, ellos también pedían a la iglesia que orara por ellos. Ejemplo, cuando Pedro estaba preso, ¿quién estaba orando por Pedro? Una iglesia estaba reunida en una casa, comenzaron a interceder por Pedro y Dios respondió a las peticiones que estaba haciendo aquella iglesia. En Romanos capítulo 15, versículo 30, encontramos a Pablo diciéndole a la iglesia de Roma: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, orando por mí a Dios. O sea, Pablo está reconociendo el poder de la oración intercesora y Pablo dice: yo quiero que ustedes también oren por mí, ayúdenme con esto. Y qué maravilloso saber, Pastor Scrogins y amigos, que nosotros como cristianos tenemos el privilegio de ser capaces de venir confiadamente ante el trono de Dios Todopoderoso con nuestras oraciones, con nuestras peticiones, y poder orar a favor nuestro y también orar a favor de otros. Amigos, en el griego se pueden destacar 7 palabras para diferentes clases de oración. Cristo Jesús es el maestro de la oración, pero muy de cerca le sigue el apóstol Pablo, como ya habíamos identificado anteriormente. En este asunto de la oración, podemos mirar, por ejemplo,
Primera de Timoteo capítulo 2 verso 1, donde el apóstol Pablo nos menciona varias clases de oración. Rogativas, oraciones en sentido general, peticiones y acciones de gracia. Amigos, debemos recordar que mucha oración equivale a mucho poder, como se ha dicho con toda razón. Poca oración, poco poder. Una vida sin oración es una vida de fracaso. Es un fraude espiritual. Por eso debemos poner atención a los consejos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando dijo a los apóstoles y también a nosotros: orad para que no entréis en tentación. Esa es la proyección de la palabra de Dios, esa es la motivación que nosotros tenemos cuando leemos la Biblia para que nos convirtamos en cristianos fervorosos, en cristianos que saquen tiempo para orar con Dios e interceder por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, por las comunidades y también por la nación. El apóstol Pablo también nos enseña en Efesios capítulo 1, verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En este tiempo final de la historia, se necesitan personas consagradas, se necesitan hombres y mujeres que saquen tiempo para estar a solas con el Señor, y en esas oraciones que dirigimos a Dios, pedir también por aquellas personas que están pasando por pruebas difíciles. En este tiempo, por ejemplo, cuando esta nación y el mundo está siendo azotada por esta grave enfermedad, donde hay tantas personas que están desesperadas, tristes. Una de las actividades grandes que puede hacer cristiano, y lo hace con toda devoción y fervor, es orar por las necesidades de tantas personas en el mundo. Esa es la gran motivación que tenemos en este día. Esa es la gran motivación que debe caracterizar a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y la lección que estamos compartiendo en el día de hoy es una lección que nos invita a orar constantemente. De ahí que tomamos como ejemplo la vida de oración de Jesucristo, y hoy con el tema las oraciones intercesoras de Pablo, que nos invita a imitar ese ejemplo de amor a favor de sus semejantes, porque el apóstol Pablo era un pastor que oraba por sus congregaciones y oraba por los individuos de manera particular. Ya finalizando el estudio de hoy, Pastor Scroggins y amigos, podemos decir que la oración intercesora hace una diferencia. Cuando oramos solos, Dios responde a nuestras oraciones, pero cuando oramos juntos por otros hay un poder mayor. La iglesia primitiva experimentó este poder cuando oraron juntos en el aposento alto, según lo describe Hechos capítulo 1, los versículos 3 y 14. Y hay un coro que cantamos por ahí que describe esta gran verdad. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Antes del cierre, Pastor Lizardo y amigos oyentes, es importante recordar a nuestros oyentes que estamos ubicados en la lección número 4 del trimestre, el poder de la oración intercesora. El pasaje de la Biblia que estamos memorizando se registra en la Carta Universal de Santiago, capítulo 5, verso 16. Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Reiteramos la cita, Santiago 5, 16, versículo a memorizar y que nos está sirviendo de fundamento en la lección de esta semana número 4. Hoy concluye la lección titulada Las oraciones intercesoras de Pablo. Pastor Alex Lizardo, si fuera tan amable de despedirnos en oración. Dios y Padre, gracias te damos por este estudio de hoy. Hemos aprendido, Señor, que tú nos has llamado a todos a desarrollar este ministerio de oración intercesora a favor de otras personas. Oh Señor, quita todo egoísmo de nuestros corazones. A veces pedimos y oramos
pidiendo para nosotros y nos olvidamos de que hay otras personas que necesitan intercesión. Desarrolla esto en nuestros corazones. Oramos ante ti, oh Señor, por el pastor Scroggins, por el personal de la radio y por cada amigo que ahora mismo está sintonizando Radio Amanecer Internacional. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.